En este tema de la gente que viene y va, es un contenido de quinto grado, chicos, obviamente porque es repaso para sexto, pero en este tema que dice, bueno, que viene otra su tema que dice, no somos de aquí ni de allá, hace referencia a aquellas personas o aquellos ciudadanos que por alguna razón, por alguna necesidad personal, laboral, familiar o económica, o u otros factores simplemente, han tomado la decisión de cambiar de lugar de residencia. Entonces, aquí es lo que vamos a trabajar. Tenemos como primer punto que las migraciones se han dado ya desde tiempos muy remotos, muy antiguos, y generalmente era por la búsqueda de los alimentos, del abrigo y de mejores oportunidades de vida. De hecho, si nosotros recordamos desde historia, bueno, en la asignatura de historia, podemos remontarnos, si nos dice que ya desde hace tiempo, ¿quiénes son las primeras personas que se movían de un lugar a otro? ¿Quién me puede decir? Tomando en cuenta que decían que buscaban mejores alimentos o buscaban alimentación, tanto ¿Los frutos, inmigrantes? ajá, bueno, los migrantes, pero desde las épocas ya muy antiguas, ¿quiénes eran los primeros pobladores que No, efectuaban estos cambios? los ¿Los nómadas? nómadas. Así es. Los nómadas tenían eso. ¿Por qué? Porque había, acuérdense que ellos vivían en un lugar. Entonces, de momento tenían, consumían la alimentación que había cerca, a sus alrededores, pues ellos tenían, cuando había escasez porque se lo terminaron o porque por las etapas de las épocas. Entonces, por ejemplo, cuando hacía frío, pues ya ciertos alimentos, como sabemos, pues tienden a descomponerse, a maltratarse con el hielo. Y pues simplemente ya era un lugar donde ellos ya no podían permanecer. ¿Qué tenían que hacer? Trasladarse a otro lugar donde pudieran abastecer sus necesidades. Entonces, desde esos tiempos se ha visto esto de los cambios de las migraciones en busca de alimentos, en busca de mejores vestimentas y de oportunidades de vida. Entonces, una vez que se satisfacen todas estas necesidades, se establecen ya en diferentes lugares, como lo que habíamos comentado. Se puede decir que formando tribus, refiriéndose en este caso a los primeros, a los hombres primitivos. Después se van creando pueblos, de ahí ciudades, imperios, hasta que se alcanza un alto grado de sociabilidad. Entonces, todo va generando un cambio, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que tienden a hacer ese tipo de cambio en su vida? Las personas que migran, pues tienden a dejar sus tierras, sus ganados, si es que también los tienen, y por el desarrollo de las grandes ciudades. Pero recordemos que aparte de que buscan alimento y abrigo, habíamos dicho que también por otros motivos ellos tienden a moverse. Entonces vamos a ver cuáles eran esos. Pero antes es muy importante mencionar, chicos, el término migración. De hecho, ustedes si se van apoyando en el material de los anexos, viene por ahí para definiciones sobre la migración. Y tenemos aprovechando en esa hojita que dice que la principal causa de la migración está relacionada con la búsqueda de un mejor nivel de vida. ¿Vale? Y entonces, considerando ese dato más esta definición, nos dice que en ese ámbito hay dos aceptaciones. Una amplia que incluye sobre el concepto de migración a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos
Y otra que también se toma en cuenta es aquellos desplazamientos, perdón, que involucran un cambio de residencia de quienes realizan este tipo de movimiento o de desplazamiento. Entonces, para esto hay dos procesos migratorios que implica, bueno, dos conceptos. Uno es la emigración. Habíamos dicho primero migración. En este caso es la emigración. La emigración consiste en dejar el país o la región donde habitualmente vive una persona para establecerse en otro país o en otra región. Y esto, bueno, va a formar parte de los conceptos más amplios de las migraciones de población. Un ejemplo de emigración sería, Brandon, te voy a poner como ejemplo, hijo. Me estaba acordando que tú ahorita estás o estabas en Tijuana, ¿verdad? ¿Yo? Ajá, no, Sí, Brandon. sí, maestra. Ajá, entonces, de manera temporal, no creo, bueno, ahí sí no sabemos si ya te vayas a quedar allá, pero podemos tomar ese ejemplo. Por alguna razón, no vamos a entrar en detalles el por qué, tuvieron ustedes que irse para allá un tiempo. Entonces, esto lo podríamos considerar un ejemplo de emigración, el tener que dejar bueno, no el país porque estamos dentro del propio país, pero sí estamos dejando una región, un estado, ¿vale? Para habitar en otro. Ese sería un ejemplo de emigración. Entonces, nos dice aquí que es tanto la salida de personas hacia otras partes y como la inmigración de personas venidas también de otras, bueno, puede ser lo contrario, personas de allá que se vengan a nuestro estado de México o viceversa o de otros estados o de otros países. ¿Cuáles son parte de las razones para la emigración? Pudiera ser y generalmente, bueno, lo que engloba a personas que se han cambiado de lugar de residencia y que por supuesto se les han aplicado encuestas para saber estas razones. Una de ellas es aquellos problemas referidos al nivel de vida. Otras por razones de tipo político, por persecuciones internas quizá que haya dentro de un país. También puede ser por guerras, tanto internas como internacionales, o por razones medioambientales. Esa es una de las razones. Pero bien sabemos que hay infinidad, entre ellas, pues como decía al inicio, la búsqueda de una mejor calidad de vida, o a lo mejor porque pues toda la familia se mudó con anticipación y pues ya nada más quedaron ciertos miembros y quisieron unirse, o simplemente por explorar las nuevas culturas. O sea, hay muchísimas razones por las que una familia o unas personas tienden a mudarse. Tenemos ahora otra definición que es la inmigración. La inmigración nos habla de que es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar y representa una de las dos opciones o alternativas del término migración, que se aplica a los movimientos de personas que, bueno, que se desplazan de un lugar a otro y conllevan un cambio de residencia, que era lo que les decía, ya sea que este cambio sea de manera temporal, unas semanas, unos meses, unos años, o definitiva que ya para siempre, por así decirlo, pues se vayan a quedar habitando en ese lugar. ¿Cuáles serían entonces las causas de ello? Las migraciones, pues indica que constituyen un fenómeno demográfico muy complejo que responde a causas diversas y difíciles de determinar. Pero dentro de estas causas, podemos englobar nuevamente a las cuestiones políticas, culturales, socioeconómicas, causas familiares, causas bélicas y otros conflictos que llegan a ser ya internacionales. En este caso podríamos mencionar, pues ustedes han escuchado hablar sobre
Afganistán. Han visto toda esa situación Sí, que están viviendo las mujeres y que, bueno, en un momento me parece que ya lo habíamos retomado. Esa es una de las causas mayores y podemos ver que mucha gente decidió abandonar su país. Algunas lo lograron, otras pues lamentablemente no, o desafortunadamente murieron en el intento. Entonces, aquí es una de las cuestiones también por qué la gente decide abandonar su país. Entonces, por... creo que solo dos mujeres de Afganistán o tres solo se fueron de ese país. Mm, no, no, bueno, no sabemos bien con exactitud, pero sí, yo me acuerdo mucho de una escena que veo de un avión donde pues ya el avión está despegando y la gente aferrada y yo no sé cómo, de dónde se sujetó, pero ya el avión ya estaba en las alturas y pues ahí se ve cómo cae una o dos personas. Porque imagínense tanta fue la necesidad de abandonar su país por todas las cuestiones que se están viendo. Y pues bueno, ahí es otra de las razones, que a lo mejor estaban felices con su familia y todo, pero de momento se dan conflictos de este tipo. Por si quieres tú marcar al rato, yo ahorita ya marqué, pero no me contestan. Igual y tú en una media hora y yo vuelvo a marcar en Chicos, una su hora. micrófono, por favor. Gracias. Entonces, esa es otra de las cuestiones, chicos, también por las que podemos hablar de unas causas de por qué se dan ese tipo de movimientos. Bueno, ¿cuáles son, aparte de las causas, de las razones que conlleva, también tiene ciertas consecuencias? Entonces, las migraciones tienen consecuencias que podemos determinarlas de manera directa e indirecta, ya sea en los países o en las áreas de emigración como en los de inmigración, que eran los ejemplos que estábamos viendo. En cualquiera de ellos siempre habrán consecuencias. Estas consecuencias podemos mencionar que pueden ser positivas o negativas, o podemos decir que son para bien o para mal. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que dentro de las consecuencias de las inmigraciones existe el alivio de algunos problemas de sobrepoblación. Es decir, si un país ya tiene muchísima población, el hecho de que muchas personas tiendan a mudarse, pues bueno, va a favorecer en ese sentido porque ya no habría la sobrepoblación. Pero se podría dar esa sobrepoblación en el país en donde ellos llegan. ¿Sí me explico esa parte? Ajá. Otra es el logro de una mayor homogeneidad cultural. Cuando cuando en un país o en una región empiezan a habitar personas de diferentes procedencias, sabemos que la cultura, las costumbres, los hábitos, los tenemos cada persona, cada familia. Y entonces si nos vamos mezclando dentro de un grupo, bueno, dentro de una región, pues vamos a hacer ese intercambio cultural, ¿sí? Habrá diferentes creencias y demás cosas. Esa sería una parte positiva para mí porque habría un enriquecimiento cultural. Pero bueno, como consecuencia, por eso es a lo que decía que pueden ser consecuencias positivas o negativas. También está la disminución de una presión demográfica sobre los recursos, la disminución de un desempleo o el aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de emigración. Y bueno, otro de las consecuencias sería el aumento de la venta de productos en otros países, de países receptores de los emigrantes. Entonces, para el lugar de la inmigración habíamos hablado de las dos consecuencias, que era positiva o negativa. Más específico, en cuestión de las positivas, nos habla de un rejuvenecimiento de la población. ¿Qué quiere decir con esto? Que la población será
estará más dispuesta a todos estos tipos de cambios. Cambios, como habíamos dicho, sociales, cambios de cultura, cambios técnicos y sobre todo también aportes de capital y de mano de obra. Aportes de nuevas técnicas, en este caso, por ejemplo, la innovación tecnológica. Llegando, en este caso, personas que ya tienen a lo mejor un nivel más alto de preparación, sin que el propio país, por ejemplo, haya tenido que invertir en ellos precisamente en esta preparación. Y así, lo que les mencionaba hace un momento, aumentar la diversidad cultural. Si aquí a nuestro país mexicano, bueno, obviamente viven ya personas de otros países, podemos encontrar japoneses, podemos encontrar colombianos, podemos encontrar Chilenos, canadienses y demás, que peruanos, peruanos también. Entonces, coreanos. ¿en qué favorecerá a México que hayan personas extranjeras? Por las culturas. Por Se las hacen en las culturas, culturas. por la manera de pensar, porque también se llegan a incluir ideas tecnológicas que hay en sus países para beneficio del de nosotros. Podríamos a lo mejor decir, bueno, llegaron extranjeros, pero pues ya México está muy poblado. Y podríamos decir, puede haber una sobrepoblación. Esa a lo mejor sería una de las desventajas, pero al final, bueno, también tenemos esa parte positiva de que también hay una diversidad cultural. Quiere decir, ellos nos comparten de sus culturas, nosotros les compartimos de nuestra cultura y ahí hay un intercambio, ¿no? Ahora, dentro de las consecuencias negativas, podemos mencionar que pueden aparecer desequilibrios en cuanto a la estructura por edad y de sexo, introduciendo una mayor diversidad también política, lingüística, por supuesto, religiosa, y llegando así a formarse grupos completamente segregados y marginales. Esos serían grupos que perjudicaran a la conciencia gremial de la clase trabajadora. Porque, bueno, los inmigrantes, pues, suelen aceptar salarios inferiores a los de la población local, aumentando así las necesidades de estos servicios. Entonces, bueno, de la migración tenemos que las causas son varias. Las económicas, habíamos dicho las familiares, las sociales, las políticas. Y como concepto habíamos dicho que migración es aquel desplazamiento que ya sea temporal o permanente, que realizan las personas de un lugar a otro, ¿vale? Y bueno, dentro de la migración, pues habíamos dicho que hay dos procesos. Bueno, son, sí, dos procesos, la emigración y la inmigración. Este esquema, chicos, les va a servir mucho para la actividad de la hojita que tenemos en los anexos, por si le quieren tomar captura de pantalla, porque viene parte de ello. Habíamos dicho que migración vienen dos procesos, lo que es la emigración y la inmigración. En el caso de la emigración, habíamos dicho que es cuando si nosotros salimos de nuestro propio sitio de origen. Y se le llama emigrante a la persona que sale de su propio lugar. Es decir, un mexicano si se va a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos, que es lo más común, ¿no? Una persona, ya sea con papeles o sin papeles, pero decidió abandonar su propio país, esa es una persona emigrante, porque salió de su propio lugar de origen. En el caso de la inmigración, es cuando aquel mexicano ya llegó al sitio del destino y es la persona que llega a un lugar. Es decir, aquí en México es emigrante, pero ya ese mexicano que salió de aquí de este país, cuando llega allá, para los
las personas, desde los habitantes de Estados Unidos, pues para ellos el mexicano se convierte en un inmigrante porque llegó a otro lugar. Es como lo que mencionábamos. Los extranjeros que viven en nuestro país para nosotros son inmigrantes porque son personas que llegaron a nuestro lugar, a nuestro país. Sí, comprendemos estas diferencias. Sí, sí, maestra. Sí. Bien. En el caso de la migración hay de dos tipos. La migración externa y la migración interna. En el caso de la migración externa, son aquellos movimientos entre distintos países. Y tenemos como ejemplo de México a Estados Unidos, que era el ejemplo que precisamente estábamos retomando. Y en el caso de la migración interna, es un desplazamiento que hay dentro del mismo país, tomando como ejemplo, bueno, a su compañero bueno, a mí me interesó tomarlo como ejemplo porque es algo muy claro. Él hizo un desplazamiento dentro del mismo país, cambió de estado. Aquí, bueno, nos da un ejemplo cuando la gente del campo vive en la ciudad o de la ciudad se va al campo. O a lo mejor se va de una ciudad a otra ciudad o de un campo a otro campo. O como ahorita, bueno, retomando al compañero que se va de un estado a otro estado, pero no salió del país. Ese entonces sería un tipo de migración, pero es migración interna. Externa, recordemos, si salimos de nuestro país para llegar a otro país. Esa es la diferencia que hay entre cada uno de ellos. ¿Hasta aquí, chicos, tienen ustedes alguna duda? No, maestra. ¿Todo claro? No, sí, todo sí, maestra. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de la migración del campo a la ciudad? Tenemos que hay migraciones que son voluntarias y estas pueden ser por aspectos económicos, por aspectos demográficos también. En el caso de los aspectos económicos, dice que la principal razón de las migraciones es siempre, bueno, siempre será normalmente el aspecto económico, porque pues a lo mejor en ese país hay salarios que son bastante bajos y la carga de horas laborales o las actividades pues suelen ser muy pesadas, muy desgastantes, ¿no? Y de hecho, si retomamos nuevamente definiciones o temas de historia, hemos de recordar que en quinto grado habíamos hablado sobre eso. ¿Alguien se acuerda de las personas que vivían los trabajadores que llegaban a vivir en las haciendas y que, bueno, las actividades eran interminables, ¿no? Pero la forma de pago era muy baja. Y personas que estaban en desacuerdo, pues se tenían que ir a vivir a otro lugar, ¿no? Entonces, siempre ha sido esa la principal, normalmente la principal razón, pero bueno, sabemos que hay muchas causas. En el caso de los aspectos demográficos, hay un crecimiento de la población rural y es cuando no encuentra un espacio ni un lugar de trabajo. Hay deterioro también de la tierra. Por eso es estas migraciones del campo a la ciudad, pensando que, bueno, en la ciudad a lo mejor haya una mayor calidad de vida, oportunidades de trabajo. También pueden ser por aspectos sociales y culturales, buscando una mejor educación, obviamente como mencionamos por una falta de empleo y por los impactos de los medios de comunicación también y bueno, ¿por qué no también la tecnología? Y por migraciones que son involuntarias, subversión, por narcotráfico también puede ser una de las cuestiones. Ya todas esas inseguridades sociales. Ahora, de las políticas gubernamentales para evitar la migración interna en América Latina, ¿cuáles serían? El reubicar quizá a los migrantes en otras áreas rurales.
el ubicar, por ejemplo, migrantes en zonas de crecimiento y de desarrollo, el retornar a los migrantes a su tierra natal podría ser, acomodar a los migrantes en áreas metropolitanas y bueno, también como resumen y recomendaciones para adaptar en áreas susceptibles a toda aquella migración rural. Entonces, ¿qué hacer o qué debemos más bien de hacer ante este fenómeno migratorio? En general, bueno, hay que generar mayores puestos de trabajo en diversos sectores, ya sean públicos o privados, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que la gente está solicitando cuando hacen ese tipo de movimientos. Sobre todo también el mejorar nuestro nivel de vida, que no solo va a implicar el plantear objetivos que, bueno, ciertos objetivos, sino también el llevarlos a cabo, implementando, como habíamos dicho, herramientas que permitan este desarrollo y esta formación de educación. Bueno, se va a basar en la educación que nosotros día a día recibimos. Y bueno, chicos, pues hasta aquí, no sé si, bueno, esa es la explicación de este tema.